Bueno, buenas tardes a todos. Con este simple video lo que quiero hacer es simplemente dar una aproximación dentro de lo que es el Código Penal argentino en lo que son los delitos contra la propiedad. Dentro del Código Penal argentino tenemos uno de los títulos, que es el título sexto, que habla de los delitos contra la propiedad. La propiedad como bien jurídico, por supuesto, protegido por todo el ordenamiento jurídico, y cuando este bien jurídico, la propiedad, es afectado o puesto en peligro en algunos casos, el orden jurídico penal, o sea, el poder punitivo del Estado, tiene una sanción prevista para cada situación. Bueno, dentro de lo que es el título sexto, delitos contra la propiedad, primero tenemos que decir que en este caso el término propiedad es un término que debe tomarse lo más ampliamente posible. Algunos doctrinarios hablan de patrimonio, bueno, en fin, pero el término propiedad es el más específico. ¿Por qué? Porque acá hay que tomar la propiedad en términos muy abarcativos, en una concepción muy amplia. ¿Por qué? Porque si hablamos de propiedad, hablamos de patrimonio, o lo limitamos en algunos casos a la terminología del dominio, queda muy reducido, y tanto hablar de dominio como de patrimonio son terminologías civilísticas propias del derecho civil y son muy reducidas. En cambio, el término propiedad por el Código Penal lo está en relación al concepto de propiedad tan amplio como el que dispone el artículo 14 de la Constitución Nacional. Bueno, dentro de los delitos contra la propiedad que enumera el Código Civil y Comercial en su articulado, en el Código Penal, en el título sexto, tenemos el hurto, tenemos el robo, el delito de extorsión, tenemos el delito de lo que se denomina estafas y otras defraudaciones, que es el que yo más específicamente ahora voy a tratar brevemente de comentar. Después tenemos el delito de usura, el delito de usurpación, y tenemos también el delito de daños. Así que bueno, como ya dijimos, hay que tomar la propiedad en un término amplio, como lo dice nuestra Constitución Nacional en el artículo 14. ¿Qué comprende la propiedad? Bueno, todos aquellos bienes, derechos, créditos dentro de los bienes, las cosas, sean estas materiales, inmateriales, tangibles o no tangibles, que en algunos casos tengan, o en principio tengan un valor o una apreciación pecuniaria. Pero como el término propiedad, como ya dijimos, en materia penal es más amplio, no necesariamente, en muchos casos podemos tener en poder, ser titulares o tener en poder la simple posesión de una cosa, que sin tener esa cosa un valor pecuniario, si somos privados ilegítimamente de ella, somos privados ilegítima y legalmente de ella, aunque no sea un bien pecuniario o una cosa que tenga un valor pecuniario, igualmente va a estar afectada la propiedad en ese sentido que hice referencia, como lo toma el Código Penal en relación a la propiedad en ese sentido amplio de la Constitución Nacional del artículo 14. Bueno, vamos a hablar puntualmente dentro de los delitos contra la propiedad, del título sexto, vamos a hablar del capítulo cuarto. El capítulo cuarto habla, brevemente voy a mencionar lo que es, lo que se denomina, el delito de estafas y otras defraudaciones, que están en el capítulo cuarto del Código Penal, título sexto. Bueno, comenzamos los artículos que comprenden el delito de estafa y otras defraudaciones van desde el artículo 172 al 175 del Código Penal. Primero hay una descripción general de lo que es la defraudación, y luego el articulado va mencionando otros casos especiales de defraudación, como por ejemplo la estafa, y diferentes situaciones que por características especiales la ley las va a narrar
en forma enunciativa, no taxativa. ¿Por qué? Porque tanto desde la descripción general de lo que es la defraudación, del artículo 172 hasta el artículo 175, todos esos artículos, la ley primero hace un enunciado de lo que es el delito de defraudación en general. Y el resto de los artículos, los casos especiales que la ley va mencionando, casos especiales de defraudación, entre ellos la estafa, la ley lo hace en un carácter enunciativo, podemos decir ejemplificativo si se quiere, no es taxativo. ¿Por qué? Porque la persona que, llegado el caso, incurra en una defraudación, o sea, actúe defraudando a otro, lo puede hacer de innumerable cantidad de maneras que el legislador, por supuesto, no las puede contemplar todas en el articulado. O sea que las que están mencionadas del artículo 172 al 175 son de carácter ejemplificativo, enunciativo, no taxativo. O sea que no es un numerus clausus, es un número abierto. Bueno, el 172, que es lo que nos va a dar la descripción típica de lo que es la defraudación, dice, será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años el que defraudare a otro. O sea que el verbo típico es el que defraudare a otro. Ese es el verbo típico, el que defraudare a otro. Después dice, con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, aparentando bienes, créditos, empresa, negociación, o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. Esa es la regla, la descripción típica general, donde dijimos que el verbo típico es el que defraudare a otro. Podemos decir que el término defraudación, que hace por supuesto, tiene que ver con lo que es el fraude, podemos tomarlo como sinónimo de engaño, Ahora la ley dice valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. Podemos decir que serían sinónimos ardid o engaño, pero parte de la doctrina dice que hablar de ardid, el ardid sería la forma de engañar, o sea, el engaño es la esencia, pero hay diferentes formas o teatralizaciones que utiliza el sujeto activo para hacer incurrir en engaño a la víctima, que ahora lo vamos a explicar, y a eso se denomina ardides, la conducta ardidosa. Los franceses, la doctrina francesa hablaba de la mise en scène, o sea, la mise en scène, la puesta en escena, o sea, aquella escenificación que el sujeto activo utilizaba como anzuelo, vamos a decir, para hacer incurrir en error al sujeto pasivo, que nosotros decimos, a la víctima, para que en ese estado o situación de error la víctima haga una disposición patrimonial y esa disposición patrimonial finalmente le cause un perjuicio. Entonces, bueno, que hay que tomar 4 elementos, 4 puntos que son centrales. Acá tenemos primero el ardid o engaño, que lleva adelante el sujeto activo. Después tenemos el error, o sea que la víctima, el sujeto pasivo, debe estar fehacientemente en situación de error, Punto 3, en ese estado de error en que se encuentra el sujeto pasivo, debe realizar una disposición patrimonial y a su vez, con eso no alcanza, se debe cumplir una cuarta situación, que es haberse producido un perjuicio en el patrimonio. Puede ser el patrimonio del sujeto pasivo, o el patrimonio puede pertenecer a otra persona, física o jurídica, porque a lo mejor el engañado, la víctima, el sujeto pasivo es, por ejemplo, el apoderado de una empresa, o una persona que está actuando en representación de otro, y el patrimonio afectado es el de otro. Pero bueno, en este caso debe haber un perjuicio patrimonial. Perjuicio como aquella situación que genera, que debemos analizar. El estado, la situación del patrimonio, el estado, cómo se encontraba el patrimonio antes de ese engaño, de esa defraudación, y en qué situación patrimonial quedó la víctima finalizada la defraudación.
Podemos decir que, bueno, como el verbo típico es el que defraudare a otro. Bueno, en este caso, el tipo penal, lo que es la defraudación, es un delito doloso. O sea, es un delito doloso que requiere de un resultado. O sea, una disminución perjudicial en el patrimonio del sujeto pasivo. Es un delito de resultado, por supuesto admite la tentativa al ser un delito de resultado, y hay parte de la doctrina que dice que el sujeto pasivo, se dice que es un delito de autoría mediata. ¿Por qué? Porque el sujeto pasivo es la víctima que hace finalmente la disposición patrimonial. Al hacerla en una situación de error, podemos decir que lo que entrega, en lo que se obliga o en lo que queda perjudicado él u otro patrimonialmente, lo hace como si fuera un autor mediato, no como, podemos decir, no como víctima, sino como que hubiera una autoría mediata. ¿Por qué? Porque si el sujeto pasivo, en este caso, supiera en qué situación se encuentra real, esa situación de error, no hubiera hecho la disposición patrimonial. Entonces acá lo que podemos entender es que en ese sujeto pasivo hay un vicio de la voluntad. ¿Por qué? Porque, como hablamos en el ámbito del derecho civil, porque la disposición patrimonial la hace en situación, en estado de error. Error como desconocimiento o conocimiento equivocado de lo que se está realizando. Bueno, entonces ya sabemos las cuatro situaciones. Y bueno, finalmente podemos sintetizar que tenemos dentro de lo que es